Buenas noches, profesor Dr. Benjamín Jiménez Villarreal. Mi nombre es Carlos Antonio Corona Martínez y el día de hoy estamos realizando lo que es la videocápsula correspondiente a la semana 6 de la asignatura de Sociología de la licenciatura de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de hoy estamos hablando de lo que es la sociología y el derecho o la sociología del derecho. Y bueno, más que nada aquí lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es explicar qué es lo que nosotros entendemos por, o bueno, más bien que cómo concebimos lo que es la sociología del derecho. Y es que cuando nosotros pensamos o solemos imaginar acerca de lo que es el derecho, normalmente hablamos de códigos, leyes, estatutos, y bueno, nos imaginamos todo ese tipo de conceptos más apegados al derecho, pero el derecho no solamente vive en lo que son los códigos o las leyes, sino básicamente vive en lo que es la sociedad. Para eso nosotros analizamos lo que es la sociología. La sociología jurídica estudia precisamente cómo es que las normas funcionan en base a la realidad, cómo las personas las interpretan y qué efectos producen en la vida cotidiana. En México, donde la diversidad cultural, la desigualdad y la complejidad social son evidentemente esta disciplina se vuelve fundamental. ¿Qué es la sociedad jurídica? Nosotros siempre tenemos que entender lo que es el concepto de la sociología jurídica. La sociología jurídica analiza el derecho como el fenómeno social, eh, que no solo pregunta qué dice la ley, sino si la ley se cumple, si la ley es legítima, si se produce igualdad o produce desigualdad. Algo que nosotros hemos analizado, bueno, que lo hemos platicado en varias asignaturas de lo que es esta licenciatura de Derecho, bueno, al menos yo personalmente hablo mucho del derecho positivo. El derecho positivo yo lo veo de esa manera que es el derecho que está que cuando la ley se ajusta a la necesidad de la sociedad. Cuando nosotros tenemos una ley que en verdad responde a las necesidades de la sociedad, es cuando podemos hablar de sociología del derecho. Porque podemos tener leyes que en la letra sean muy estrictas, pero que no se ajustan a la necesidad de la sociedad. Entonces, ese tipo de leyes pues se vuelven letra muerta, yo lo veo así, ¿no? Porque de nada nos sirve tener nosotros una ley que no se compagine o no se adapte a las necesidades de la sociedad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos verlo con tan solo con lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 1 establece el principio de igualdad, prohibición y discriminación. O sea, que esas cosas no deben de permitirse. Sin embargo, la sociología jurídica examina si esa igualdad realmente se materializa en comunidades indígenas, mujeres o personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad. La norma existe, la pregunta sociológica es, ¿funciona igual para todos? Eh, por ejemplo, en este caso, lo que es la eficacia y la realidad social, tomemos, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. En el papel, en la teoría, protege la jornada máxima, el salario digno y los derechos sindicales, pero la sociología jurídica analiza fenómenos como el trabajo informal, en el que, por ejemplo, aquí en México, más del 50% de la gente vive, bueno, más bien, se desempeña en labores de trabajo informal. Por ejemplo, se habla mucho del salario mínimo, pero el salario mínimo nada más abarca a las personas que tienen un empleo formal. Tenemos actualmente, por ejemplo, de la PEA de la población económicamente activa en México, tenemos más del 60, casi del 70% de personas que no ganan el salario mínimo. El salario mínimo ahorita está sobre los 8,000 pesos y el ingreso promedio de las personas al mes es de 6,000 pesos. Entonces, por ejemplo, en el trabajo informal, el trabajo no formal, no establecido, bueno, pues nosotros vemos todo lo que es ese tipo de cosas. Las simulaciones de contrato, los contratos colectivos que son simulados, los famosos sindicatos blancos, subcontratación. Bueno, entonces tenemos un montón de cosas que nosotros podemos analizar. La ley no fracasa por existir, fracasa cuando la estructura social impide su aplicación efectiva.
Entonces, por ejemplo, tenemos también lo que es la relación del derecho y el poder. El derecho también refleja relaciones de poder. La Ley de Seguridad Nacional permite ciertas intervenciones del Estado para preservar la estabilidad. Ahorita tenemos mucho ese tema, por ejemplo, con lo que es el tema de Estados Unidos que quiere intervenir en México por la cuestión del crimen organizado. Por ejemplo, desde una perspectiva sociológica se analiza quién define qué es la seguridad o qué es esa seguridad, a qué grupos afecta más y si existe riesgo de un uso discrecional. Otro ejemplo es la política fiscal. Cuando se otorgan estímulos a grandes empresas, la sociología jurídica pregunta si el diseño normativo beneficia proporcionalmente a todos los sectores. O sea, vamos, si todas las empresas resultan beneficiadas de ese estímulo fiscal y si cualquier contribuyente puede acceder a esas garantías fiscales. El derecho no es neutral, es producto de decisiones políticas y contextos históricos. Por eso nosotros tenemos que analizar lo que es el pluralismo jurídico. Eh, el momento, profesor Benjamín, bueno, pues este es mi video, lo subo a YouTube y comparto el enlace en el documento de la semana 6. Le mando un cordial saludo y bueno, quedo atento a las observaciones que usted realice en la presente. ¿Vale? Muchas gracias, bonita noche, bye.